Nunca pensé que una simple llamada de mi hijo terminaría por arrancarme el corazón de un tajo y sin previo aviso. Era una tarde tranquila. Estaba sentada en mi cocina. La luz del sol entrando por la ventana y bañando de dorado mi mantel de flores. La tetera aún humeaba y mis manos, que ya tiemblan un poco con la edad, sostenían mi taza de té de jazmín. Me sentía ilusionada. Daniel, mi hijo, había prometido llamarme para darme detalles sobre la boda de mi nieto Matthew. Yo ya imaginaba qué vestido usar, cómo sería ver a Matthew en el altar tan guapo, y la emoción de abrazarlo después de tantos años de sacrificio para que llegara este momento. La pantalla del móvil parpadeó y vi su rostro. Contesté con una sonrisa que no podía ocultar. «Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Cómo van los preparativos?», le dije, mi voz cálida, casi temblorosa de alegría. Pero la expresión de Daniel no era la que esperaba. Tragó saliva, sus ojos evitaban los míos, y la sonrisa que solía tener cuando hablaba conmigo no apareció. «Mamá», empezó, y esa pausa me heló la sangre. «Verás, los chicos y yo hemos estado hablando mucho de la boda». Mi corazón latía con fuerza. Sabía que algo no estaba bien, pero me aferré a mi taza como si fuera un talismán. «¿Qué pasa, Daniel?», pregunté, tratando de sonar serena. Él respiró hondo. «No es solo cosa mía. Allison, Matthew, todos creemos que es mejor que no asistas a la boda. No queremos que se convierta en, ya sabes, un momento incómodo». Todos insistieron. El calor se me subió a las mejillas. Las palabras me golpearon con fuerza, como un portazo en la cara. Me quedé congelada, los dedos apretando tanto la taza que sentí que podía romperla. La taza, como mi corazón, temblaba. «¿Estás diciendo?», pregunté con voz baja, casi susurrando, «que estoy vetada de la boda de mi propio nieto». Silencio. Ni siquiera un suspiro al otro lado de la pantalla. Solo el zumbido sordo de mi tetera en la cocina y un vacío que se extendía en mi pecho. Y ahí, en ese instante, lo sentí. No una lágrima ni un grito, sino algo más profundo. Algo frío, sólido, como una piedra que se formaba en mi interior. Me quedé mirando la pantalla como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Mi propio hijo, el niño al que di la vida y al que protegí de tantas tormentas, estaba ahí, diciéndome que no era bienvenida, como si fuera una extraña. «Mamá, no es solo cosa mía», repitió Daniel con la voz vacilante, evitando mis ojos. «Allison cree, y Matthew también, que podrías causar un poco de drama». «¿Drama?». Sentí un calor furioso subiéndome al cuello. Tragué saliva para no gritarle, para no permitir que viera la herida abierta que me acababa de hacer. «¿Drama?», repetí en voz baja, casi para mí misma. ¿Qué clase de drama creen que podría causar una abuela que solo quiere ver a su nieto casarse? Daniel se removió incómodo en su silla. Podía ver su cara en la pantalla, esos mismos ojos que un día me miraron con gratitud cuando le entregué las llaves de su primer coche, comprado con mis ahorros. Esos mismos ojos ahora evitaban los míos como si le diera vergüenza tenerme como madre. «Es que tú tiendes a ponerte emocional, mamá, y queremos que ese día sea tranquilo, para todos». Ahí estaba. Las palabras, tan suaves en apariencia, tenían filo. Tranquilo para todos, menos para mí. ¿Quién se preocupa por la tranquilidad de la madre que lo dio todo? Apreté los labios y respiré hondo. Una parte de mí quería rogarle, quería suplicarle que entrara en razón, que recordara todas las noches en que me quedé despierta a su lado, cuidándolo cuando era un niño enfermo, que pensara en la educación privada que le pagué, en la casa que les ayudé a comprar cuando las deudas los ahogaban. Pero no, esta vez no. «Entiendo», susurré aunque la palabra me supo amarga en la boca. Mientras colgaba la llamada, mi mano temblaba, pero no de tristeza. Era otra cosa, algo que no había sentido en años. Una calma gélida, casi peligrosa. Mis dedos se dirigieron solos al cajón del escritorio. Lo abrí y ahí estaba. El archivador azul, con letras doradas que decían «Fideicomiso familiar». Lo saqué despacio, como quien acaricia un arma cargada. Ellos no tenían ni idea. No sabían que la única razón por la que Matthew tuvo acceso a la universidad de sus sueños, o que pudieron mudarse a esa casa con jardín donde ahora organizaban recepciones para amigos, era porque yo autoricé cada dólar que salía de ese fondo. Sin mí, no habrían llegado tan lejos. Acaricié la carpeta como si fuera un talismán, un recordatorio de que, aunque ellos quisieran tratarme como un estorbo, yo seguía teniendo un poder que no podían imaginar. En ese momento lo decidí. No iba a llorar ni a mendigar amor. No más. Esta vez, iba a hacer algo que me devolviera la dignidad que me habían quitado poco a poco durante años.
Ellos me acababan de excluir de un evento familiar, pero lo que no sabían era que estaban a punto de excluirse a sí mismos de algo mucho más importante. Esa noche, me senté en la oscuridad de mi sala con una taza de manzanilla entre las manos. Giraba mi anillo de bodas, ese que nunca me quité aunque enviudé hace ya 2 décadas. Y pensé, ¿de verdad creen que pueden traicionar a una mujer como yo y salir ilesos? Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Quizás era hora de que aprendieran, por las malas, que la calma de una madre no siempre es paz. A veces es la antesala de la tormenta. Mamá. La voz de Daniel sonó de nuevo en el teléfono, un intento torpe de suavizar el golpe. No queremos que esto te duela. Después de la boda, cuando volvamos de la luna de miel, podemos visitarte. Los 3. Sentí que algo en mi interior se partía, pero mi voz permaneció tan fría y firme como la porcelana de mi taza de té. ¿Visitarme? Repetí, con un tono que ni yo reconocía, como si esto fuera una pequeña molestia que se arregla con una visita de cortesía. Pero no se lo dije. ¿Para qué? ¿De qué servía hablar con alguien que ya había tomado la decisión de apartarme como si fuera una pieza vieja de un mueble que no encaja en la nueva decoración? Lo dejé hablar, con esa voz tranquilizadora que usaba cuando quería sentirse el buen hijo. Yo asentía aunque por dentro mi mente viajaba a otro tiempo, a otro lugar. Recordé cuando Matthew tenía 7 años y sus padres no podían pagar la cuota del colegio privado. Daniel me llamó, con la voz rota, diciéndome: «Mamá, no quiero que Matthew pierda su oportunidad, es tan listo, pero no tenemos el dinero». Recuerdo cómo vacié mi fondo de ahorros para la jubilación, y se lo entregué, sin dudarlo, sin pensar en mí. Recordé cuando Matthew cumplió 18 y necesitaba un coche para ir a la universidad. Otra vez fui yo quien firmó el cheque. Otra vez fui yo quien sacrificó mi tranquilidad para que ellos pudieran sonreír. Pero ahora, para su gran día, yo era un estorbo. Una amenaza al ambiente pacífico que querían crear. Esa noche no pude dormir. Me quedé tendida en mi cama, mirando el techo, escuchando el lento tic-tac del reloj que heredé de mi abuela. El silencio de la casa era tan espeso, que sentía que podía cortarse con un cuchillo. ¿Sabrán siquiera de dónde viene su dinero?, pensé. ¿O creen que les llueve del cielo? Me giré en la cama, buscando consuelo en mi almohada, pero solo encontré un vacío amargo. Había criado a mi hijo, para que fuera mejor de lo que su padre fue conmigo. Había trabajado horas extra, había renunciado a viajes, ropa nueva, hasta a una segunda oportunidad en el amor, todo para que ellos pudieran vivir sin preocupaciones. Y ahora, después de toda una vida de dar, me devolvían desprecio envuelto en palabras educadas. Me levanté. Caminé hasta la sala, donde la carpeta del fideicomiso familiar seguía sobre la mesa. Pasé los dedos por la cubierta, sintiendo la textura del cuero. Ahí dentro estaba el verdadero motor de su vida cómoda, las becas, los coches, las cenas elegantes, las vacaciones que nunca me ofrecieron a mí. Suspiré hondo. No era el momento de actuar todavía, pero lo sería pronto. Se acercaba el día en que aprenderían la lección más dura. La lealtad tiene un valor, y el mío ya no estaba a la venta. Me serví una manzanilla caliente aunque no me apetecía. Era un gesto automático, uno de esos rituales que me ayudaban a no perder la calma. Mientras el vapor subía pensé en algo que mi marido solía decirme. Los silencios largos son más peligrosos que los gritos. Tal vez él tenía razón. Porque yo estaba callada, pero ya no estaba dispuesta a tragarme nada más. A la mañana siguiente, el aroma del café recién hecho apenas logró arrancarme de la niebla de pensamientos que me envolvía desde anoche. Ni siquiera pude probarlo. Me quedé sentada a la mesa de la cocina, girando lentamente mi anillo de bodas, sintiendo el hueco frío en mi pecho. Un par de golpes en la puerta me sacaron de mi trance. Era Jean, mi vecina y amiga de toda la vida, con su eterna sonrisa y una bolsa de panecillos calientes. Margaret, vine a ver cómo estabas. Anoche sonabas distinta por teléfono. Le conté todo, desde la videollamada de Daniel hasta esa frase que aún retumbaba en mis oídos. Es mejor que no vengas a la boda. Jean dejó escapar un suspiro tan hondo que hizo vibrar su taza de té. Ese muchacho, dijo con la voz temblorosa, como si contuviera un grito. Ese muchacho no tendría ni boda si no fuera por ti. ¿No recuerda que hace 2 años le pagaste todas las deudas para que no perdieran la casa? Asentí en silencio. No necesitaba que me lo recordara, yo lo tenía grabado en cada arruga de mis manos, en cada madrugada sin dormir pensando cómo estiraría el dinero para ayudarlos. Jim me miró con los ojos llenos de indignación. «¿Y así es como te lo paga?
Margaret, tienes que ponerles un alto. Ya lo hice, respondí, acariciando la carpeta del fideicomiso sobre la mesa. Pero ellos aún no lo saben. Jean abrió la boca para hablar, pero el timbre de mi laptop nos interrumpió. Un correo nuevo. ¿Quién es?, preguntó ella, inclinándose para mirar la pantalla. Era de mi abogado. El asunto decía: solicitud de transferencia de fondos, Matthews Wedding. Mi corazón dio un vuelco. Con un clic, abrí el mensaje. Estimada señora Walker, tal como lo solicitó su hijo Daniel, hemos preparado la transferencia adicional de $50 del fideicomiso para cubrir los gastos pendientes de la boda. Adjunto encontrará el formulario firmado en su nombre, autorizado por la representante primaria. Me quedé helada. ¿Firmado en mi nombre? ¿Autorizado sin mi consentimiento? Jean exhaló un susurro cargado de rabia. Margaret, te han estado usando. Te excluyeron de la boda, pero no dudaron en meter mano en el dinero que tú creaste para ellos. La carpeta del fideicomiso temblaba entre mis dedos. Algo dentro de mí se endureció, como el hierro cuando se enfría en agua. Mi primer impulso fue levantar el teléfono y llamar al abogado para cancelar esa transferencia, pero detuve mi mano a mitad de camino. No todavía, me dije. Había algo en mí que exigía calma, que me susurraba. Aún no sabes qué tan profundo llega esta traición. Averígualo primero. Tomé aire, dejando que la serenidad se asentara sobre mí como un abrigo pesado. No era momento de llorar ni de reclamar. Era momento de abrir bien los ojos y mover las piezas con cuidado. Jim me observaba en silencio. Podía notar en su mirada que quería decirme algo, pero se quedó quieta, como si supiera que yo estaba cruzando un umbral. Cerré la laptop con firmeza. Si ellos creen que soy débil, murmuré, se van a llevar la sorpresa de sus vidas. Pasé toda la tarde con la carpeta del fideicomiso abierta sobre la mesa, los documentos esparcidos como piezas de un rompecabezas que, de pronto, encajaban en una imagen dolorosa. $50. Habían solicitado esa cantidad para la boda, sin decirme nada. Y lo peor. La solicitud estaba firmada en mi nombre, como si yo, la madre débil y emocional, que no podía asistir a la boda, hubiera aprobado con gusto financiar su evento soñado. Sostuve el papel entre mis manos y me fijé en la firma. Era una imitación burda, pero suficiente para engañar al abogado que durante años había trabajado con nosotros. El pulso me temblaba, no de miedo sino de indignación pura. ¿Cómo se atrevieron?, pensé mientras apretaba los labios para no dejar salir un grito. En la esquina del documento, Allison había escrito un mensaje para el abogado. Por favor, agilizar esta transferencia para no retrasar los pagos a los proveedores. Gracias. Por un momento, sentí que mi corazón se comprimía como una hoja de papel. La misma Allison que me consideraba un estorbo para la boda, no tuvo reparo en firmar con mi nombre para conseguir dinero. Agarré el teléfono. Mis dedos marcaron el número del abogado casi por instinto. Walker y Asociados, buenas tardes, contestó la secretaria con tono amable, pero me detuve. Mi dedo se congeló sobre la tecla de llamada. Una calma fría se apoderó de mí. No, todavía no. Si llamaba en ese momento, detendría la transferencia. Sí. Pero, ¿y si había más? ¿Y si este era solo el primer hilo de un enredo más grande? Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición antes de mostrar mis cartas. Solté el teléfono y lo puse sobre la mesa con un suspiro. Jean, que seguía sentada frente a mí, me observaba en silencio, con las manos apretadas sobre su regazo. ¿No vas a detenerlo?, preguntó con la voz apenas un susurro. Sacudí la cabeza. No todavía. Mi tono era tan firme que hasta yo me sorprendí. Quiero ver qué tan hondo han cavado este agujero. Jan asintió lentamente, pero podía ver en sus ojos la preocupación. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, el jardín estaba tranquilo, las flores balanceándose suavemente con la brisa. Parecía un mundo tan ajeno a la tormenta que sentía por dentro. Acaricié el relicario que siempre llevo al cuello, un regalo de mi esposo poco antes de morir. Lo abrí, y dentro estaba la foto de Daniel cuando era apenas un bebé, con sus mejillas sonrosadas y esos ojos que entonces solo reflejaban inocencia. ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de hacer esto?, pensé, mientras la tristeza se mezclaba con la determinación. No iba a dejar que siguieran tomándome por tonta. Esa misma tarde haría una cita con mi abogado, pero no para firmar ninguna transferencia. Iba a asegurarme de que ni un solo centavo más saliera de ese fideicomiso sin mi autorización. Y cuando se dieran cuenta, tal vez por primera vez en sus vidas, entenderían quién era realmente Margaret Walker.
la mujer a la que creyeron que podían usar sin consecuencias. A la mañana siguiente, me vestí con la misma calma con la que solía preparar a Daniel para sus exámenes de primaria. Me puse mi abrigo de lana gris y guardé la carpeta del fideicomiso en mi bolso como quien guarda un arma cargada. En el despacho del abogado, la secretaria me recibió con una sonrisa forzada. Tal vez ya había leído el correo sobre los $50. No dije nada, solo asentí y esperé. Señora Walker, pase por aquí. Cuando el abogado me vio entrar, se levantó de inmediato. Lo conozco desde hace más de 20 años. Fue quien me ayudó a abrir el fideicomiso cuando mi marido falleció. Margaret, qué gusto verla. Ya preparamos la transferencia para la boda. Solo falta su firma. Me senté, colocando el bolso sobre mis rodillas. Lo abrí con cuidado, saqué un documento y lo deslicé sobre la mesa. Eso no va a suceder. Quiero que congele el fideicomiso. Ningún retiro, ninguna transferencia, ni un centavo sin mi autorización directa y por escrito. El abogado levantó las cejas, sorprendido. ¿Está segura? Daniel me dijo que usted había dado el visto bueno. ¿De verdad cree que autorizaría algo sin siquiera hablarlo con usted en persona? Pregunté con voz tan baja y firme que hasta la secretaria se detuvo en seco desde el pasillo. El abogado bajó la mirada, avergonzado. Lo siento. Cometí un error al no confirmarlo directamente con usted. No quiero disculpas. Quiero un documento que estipule que a partir de hoy todo movimiento requiere mi firma presencial y una llamada para verificación. Él asintió de inmediato. Así será. Salí de la oficina con una calma peligrosa, como si me hubiera quitado un peso de encima. No estaba feliz. No aún. Pero había dado el primer paso para recuperar el control. Mientras caminaba hacia el taxi, mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Mamá, ¿puedes transferir el último pago para el catering hoy? El banquete está pendiente y todos contamos con eso. Me detuve en seco, el viento frío de la mañana rozando mi rostro. Conté hasta 10 antes de responder. Lo siento. No puedo aprobar esa transferencia en este momento. Hablamos después de la boda. Pulsé enviar, con una serenidad que no sentía del todo. Apenas 5 minutos después, el teléfono empezó a sonar. Allison. Otra vez Allison. 1, 2, 3 llamadas seguidas. Las ignoré todas. Sabía lo que vendría. La ira, las acusaciones, la idea de que yo era la mala de la película. Pero por primera vez en años no me importaba ser la villana. Si defender mi dignidad me convierte en la mala, que así sea. Pensé mientras el taxi arrancaba. Apreté el relicario en mi cuello y susurré. Esta vez, juego yo. Allison no tardó en reaccionar. Apenas media hora después de mi mensaje a Daniel, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Llamadas perdidas. Mensajes de voz. Notificaciones que llenaban la pantalla una tras otra. Al principio no respondí. Me limité a sentarme en mi sillón favorito, ese de terciopelo azul que guardo desde que enviudé, y a girar lentamente mi anillo de bodas mientras escuchaba el reloj de pared marcar cada segundo. La primera nota de voz de Allison fue suave, casi fingidamente amable. Margaret, entiendo que estés molesta, pero no puedes hacer esto ahora. Es la boda de Matthew, por Dios. Todo está listo. Necesitamos ese dinero hoy. Silencio. Luego un tono más áspero. Mira, si no transfieres el dinero, lo arruinarás todo. ¿De verdad quieres que Matthew recuerde su boda como un desastre por culpa de su abuela? Me mordí el labio inferior, obligándome a no contestar. Quería que siguiera hablando. Quería oír hasta dónde llegaba su rabia. La tercera nota de voz ya no tenía rastros de cordialidad. Allison estaba gritando. Esto es sabotaje, Margaret. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás destruyendo la felicidad de tu nieto. ¿La felicidad de mi nieto? Pensé con amargura. Si tanto les importaba su felicidad, ¿por qué me vetaron de su boda? Mi teléfono vibró de nuevo. Daniel esta vez. Lo dejé sonar hasta que entró su mensaje de voz. Su tono era una mezcla de ansiedad y enojo contenido. Mamá, no sé qué pasa contigo. Allison está al borde de un ataque de nervios, y Matthew está muy decepcionado. Dices que quieres lo mejor para nosotros, pero ahora, no entiendo, estás siendo cruel. Tomé aire, despacio. No, pensé. No es crueldad, es justicia. Me levanté, caminé hasta la cocina, y puse a hervir agua para una manzanilla. Necesitaba algo que calmara mis manos, aunque por dentro, ya no quedaba espacio para el temblor. Cuando volví a sentarme, otra nota de voz llegó. La voz de Allison era un susurro venenoso.
Has hecho suficiente daño ya a Margaret. Quizás es mejor que te quedes fuera de nuestras vidas. Para siempre. Ahí estaba. La amenaza disfrazada de consejo. Acaricié el relicario en mi cuello, sintiendo el metal frío sobre mi piel. ¿Fuera de sus vidas? Sonreí. Una sonrisa lenta y amarga. Ellos aún no sabían lo que significaba que yo estuviera realmente fuera de sus vidas. En ese momento entendí que ya no había vuelta atrás. La Margaret que siempre decía sí, había muerto. Y en su lugar, estaba esta mujer que no temía decir no. El sonido del teléfono me despertó antes del amanecer. Miré la pantalla. 27 mensajes nuevos. Abrí los ojos con calma. Sabía lo que venía. Era el grupo familiar. Ese mismo grupo donde, hasta hace poco, me enviaban fotos de Matthew probándose trajes para la boda y de Allison eligiendo centros de mesa. Ahora las notificaciones eran como disparos en una guerra que yo no había comenzado pero que sí iba a terminar. El primer mensaje era de Allison. Margaret, no entiendo cómo puedes ser tan egoísta. Esto no es solo sobre ti, es sobre la felicidad de Matthew. Luego Daniel, intentando sonar razonable. Mamá, por favor, podemos hablar de esto después del evento. Solo aprueba la transferencia, no compliques las cosas. Y finalmente, el que me apretó el pecho como una garra fría. Un mensaje directo de Matthew. Gran, si estás resentida por no estar invitada, dilo de una vez. Pero no destruyas nuestro día por amargura. Amargura. Esa palabra me golpeó como un bofetón. ¿Amargura? Se me helaron las manos, pero me obligué a respirar hondo. No, Margaret, no llores. No les des ese poder. Apoyé el móvil sobre la mesa. Mis dedos trazaron círculos sobre el mantel floreado, ese que había bordado con tanto cariño cuando aún soñaba con que mi casa estaría llena de nietos en los veranos. ¿Amargura? Repetí en mi mente. No, hijo. Esto no es amargura. Es memoria. Es dignidad. Es justicia. Otro mensaje llegó. Gran. Aún estás a tiempo de arreglar esto. Por favor. Por un instante, sentí la tentación de contestar. De explicarles, de recordarles todo lo que hice por ellos. Los préstamos pagados, los regalos que nunca me devolvieron, las madrugadas de preocupación que jamás agradecieron. Pero no lo hice. En vez de eso, me quedé en silencio. Ese silencio que aprendí a dominar cuando mi marido murió, y tuve que hacerme fuerte para que Daniel no viera a su madre rota. Mis labios temblaron apenas mientras susurraba para mí. Ellos piensan que soy amarga. No tienen idea de lo que soy capaz. Miré el teléfono una última vez. Las notificaciones seguían llegando pero las dejé ahí. Que se ahogaran en sus propias palabras mientras yo planeaba el siguiente movimiento. Esa mañana, me preparé un té de jazmín y me senté junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol acariciaban las rosas que planté hace 30 años. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. La sonrisa de una mujer que ya no teme perderlo todo, porque ya no tiene nada que perder. Al día siguiente, la casa estaba tan silenciosa que podía oír el crujido de las paredes. Era un silencio denso, de esos que solo se rompen con decisiones importantes. Me senté en la cocina con mi libreta de direcciones y marqué un número que encontré en uno de los correos del abogado. El catering. Respiré hondo antes de hablar. Buenos días, llamo para confirmar el estado del pago pendiente para la boda de Matthew Walker. Mi voz sonó tan serena que ni yo misma me reconocí. Por un momento temí que notaran el temblor en mis manos. La mujer al otro lado de la línea revisó unos papeles. Sí, señora. Tenemos una factura pendiente. La fecha límite de pago es en 48 horas. Si no recibimos el saldo restante, lamentablemente tendremos que cancelar el servicio. Entiendo. Muchas gracias. Colgué sin decir más. Así que era cierto. Sin mi autorización, la boda se desplomaría como un castillo de naipes. Apreté la carpeta del fideicomiso sobre la mesa, sintiendo cómo el cuero frío se amoldaba a mis dedos. Todo lo que habían construido, cada invitación, cada flor, cada plato del banquete, dependía de mí. La vieja Margaret, la que siempre decía sí, habría transferido el dinero en ese mismo instante. Pero esa mujer ya no existía. Mientras tanto, mi teléfono vibraba con nuevos mensajes de Allison. Estás arruinando el día más importante de Matthew. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Si no transfieres el dinero, nunca volveremos a verte. Esto será definitivo. Definitivo. Me quedé mirando esa palabra en la pantalla, dejando que se hundiera en mi conciencia como una piedra en el agua. ¿Definitivo? Pensé, con una calma gélida.
Tal vez era justo lo que necesitaba. Tal vez por fin podría soltar las cadenas de una familia que solo sabía pedirme y nunca darme. Me levanté, caminé hasta el jardín y me senté en la banca de hierro junto a las rosas. Inhalé el aroma dulce de las flores, dejando que la brisa fresca rozara mi piel. «Vamos a ver, Allison», murmuré en voz baja. «¿Qué tan pacífico será ese día sin mi dinero?» Por primera vez, sentí algo parecido a alivio. Ya no estaba atrapada en su juego. Ahora yo tenía las piezas en mis manos. El día de la boda amaneció radiante. El cielo azul se extendía sobre mi jardín como una promesa de paz. Me desperté temprano, como siempre, y me preparé un té de jazmín. No revisé el teléfono. No lo necesitaba. Sabía que, en ese mismo instante, en alguna parte de la ciudad, Daniel y Allison corrían de un lado a otro, tratando de contener un desastre que ellos mismos habían creado. Me senté en la banca de hierro junto a mis rosales, acariciando las flores con la yema de los dedos. Las había plantado con mi esposo cuando Matthew era un bebé. Qué irónico. Esas rosas seguían floreciendo, mientras la familia que tanto cuidé se marchitaba ante mis ojos. Alrededor de las 11, mi teléfono comenzó a vibrar. Primero una vez. Luego 3. Después, como un enjambre desesperado, llegaron los mensajes. No los abrí. Dejé que sonaran mientras el viento fresco acariciaba mis mejillas. Imaginé la escena en el salón de eventos. El pastel de 3 pisos esperando en una mesa adornada con flores. Los músicos afinando sus instrumentos. Invitados elegantemente vestidos mirando el reloj, preguntándose por qué el servicio no comenzaba. Y Daniel, mi hijo, probablemente con el ceño fruncido, telefoneando al catering, a la florista, al fotógrafo. Uno a uno, recibiendo la misma respuesta. «Lo siento, señor, pero no hemos recibido el pago final. No podemos prestar el servicio». Una llamada entró, esta vez de Matthew. Me sobresalté al ver su nombre en la pantalla. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. «Mi nieto». Apreté el relicario que cuelga de mi cuello. Recordé la primera vez que lo sostuve en mis brazos. Su manita diminuta aferrada a mi dedo. Su primera bicicleta, que yo le regalé. Su sonrisa cuando le di las llaves de su primer coche. Contesté. «Hola, Matthew». Su voz sonó rota, desesperada. «Gran, por favor. No sé qué está pasando, pero necesito que apruebes los pagos. Los proveedores están cancelando uno por uno. El catering, las flores, todo se está viniendo abajo». Cerré los ojos y respiré hondo. «Matthew, cariño», dije con voz suave, «¿por qué me llamas a mí? Tu padre y Allison fueron muy claros. No soy bienvenida». Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, su voz tembló. «Gran, no fue idea mía. Papá y Allison me dijeron que era mejor sin ti, pero yo no quería esto». «¿No quería esto?», pensé, apretando los labios para contener las lágrimas. «Matthew», susurré. «Cariño, las acciones tienen consecuencias». Su respiración se volvió entrecortada. «Por favor, no me hagas esto. No quiero que mi boda sea un desastre». Un nudo se formó en mi garganta, pero no podía flaquear ahora. No después de todo lo que habían hecho. «Lo siento, Matthew. No puedo ayudarte». Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo el pulso acelerado. En el silencio de mi jardín, solo se oía el canto de los pájaros. Allá, al otro lado de la ciudad, mi familia descubría por primera vez que Margaret Walker no era la mujer dócil y olvidada que creían. Era mucho más. El teléfono no tardó en vibrar de nuevo. Matthew insistía. Mi primer impulso fue dejar que la llamada se fuera al buzón de voz, pero algo en mi interior me dijo que debía escuchar. Deslicé el dedo por la pantalla. «Hola, Matthew». La voz de mi nieto sonó más débil que nunca. Ya no era el joven seguro que me había dejado fuera de la boda sin pestañear. Ahora sonaba como un niño asustado. «Gran, por favor. No sé qué hacer. Papá y Allison me dijeron que tú habías aprobado los pagos. Ahora todo está cancelado. Los invitados están aquí, pero no hay comida, ni música. Nada». Cerré los ojos. El dolor en su voz me atravesó el pecho como un cuchillo. Quise recordarle todas las veces que estuve ahí para él, cada sacrificio que hice en silencio, pero no lo hice. «No ahora. Matthew», dije con un tono tan frío como el metal del relicario en mi cuello. «¿Por qué me llamas a mí? Tu padre y Allison decidieron que era mejor que yo no estuviera en tu gran día». «Gran, yo no. No quise esto». Su voz se quebró.
y pude imaginarlo con las manos en el rostro, desesperado. Ellos me dijeron que era lo mejor, que tú ibas a causar problemas. Pero ahora todo está arruinado. ¿Ahora todo está arruinado? Pensé, con un nudo en la garganta. ¿Y yo? ¿No estaba arruinada cuando me vetaron sin pensar ni un segundo en lo que significaba para mí? Inspiré hondo, buscando la fuerza que solo se encuentra después de años de tragarse lágrimas. Matthew, cariño, tú dijiste que no querías que yo estuviera en tu boda. Y ahora me llamas para salvarla. Pero no era mi decisión, sollozó. Papá y Allison me presionaron. Me hicieron creer que era lo correcto, pero no lo era. Gran, por favor, tú siempre me has ayudado. No me falles ahora. Cerré los ojos con fuerza. Las imágenes se agolparon en mi mente. Sus cumpleaños, las tardes enseñándole a andar en bicicleta, las cartas que me enviaba desde la universidad agradeciendo mi apoyo. Y ahora, esta súplica desesperada. Matthew, susurré, escucha bien lo que voy a decirte. El silencio al otro lado era tan intenso que podía oír su respiración entrecortada. Las acciones tienen consecuencias, y tú, aunque presionado, tomaste una decisión. Me excluiste de tu vida en el momento en que más necesitaba sentirme parte de ella. Pero... ¿yo? No, Matthew. Lo siento. Ya no puedo ayudarte. Antes de que pudiera responder, colgué la llamada. Me quedé inmóvil, con el teléfono apoyado sobre mi regazo. Mis manos temblaban, pero no era debilidad. Era la liberación de años de dar, dar y dar, hasta quedarme vacía. Afuera, el jardín seguía igual de sereno, las rosas mecidas por la brisa, como si celebraran mi decisión. En ese instante, supe que ya no había vuelta atrás. La Margaret que siempre estaba para todos, la que sacrificaba su felicidad por la de los demás, había desaparecido. Y en su lugar quedaba una mujer que por fin se había elegido a sí misma. Era casi mediodía cuando mi teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no lo toqué. Lo dejé sobre la mesa mientras el té de manzanilla humeaba entre mis manos. Podía imaginar el caos al otro lado de la ciudad. Los invitados sentados en mesas sin manteles, los camareros retirándose uno por uno, el DJ guardando sus equipos, y Allison paseándose por el salón con los nervios al borde de un colapso. En la pantalla, los mensajes se acumulaban como una tormenta imparable, uno tras otro, hasta que finalmente, una llamada. Era Daniel. Dejé que sonara. Una vez, 2 veces. Finalmente, su voz quedó atrapada en un buzón de voz. Mamá, por favor, contesta. Esto se nos está yendo de las manos. Allison está histérica. Matthew, está devastado. Todo el mundo nos mira como si fuéramos unos inútiles. Su voz se quebró. Nunca había escuchado a mi hijo así. Yo sé que cometimos errores. Pero no puedes hacer esto. Eres nuestra madre. Por favor, sálvanos. Me quedé en silencio. ¿Sálvanos? Pensé. Como las veces que pagué sus deudas. Como cuando hipotecaron la casa y yo la liberé para que Matthew pudiera estudiar tranquilo. O como cuando me vetaron de su boda porque me pongo emocional y ahora lloran porque no hay pastel ni flores. No, Margaret. Ya no más. Apreté mi relicario. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Ellos no merecían ver ni una gota más de mi dolor. Otra llamada. Esta vez era Allison. La dejé ir al buzón de voz también. Margaret, gritaba, casi sin aliento. Estás destruyendo a tu familia. No sé qué demonios te pasa, pero si te queda un gramo de decencia, haz la transferencia ahora. Había tanto veneno en sus palabras que no pude evitar sonreír. Por fin mostraban su verdadero rostro. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, el sol caía sobre los rosales, haciéndolos brillar como fuego. No podía evitar pensar en todas las veces que había estado a punto de arrancarlas cuando los espinos me herían los dedos. Pero nunca lo hice. Sabía que cada herida valía la pena por verlas florecer. Esta vez no, Margaret, murmuré. Esta vez es distinto. El teléfono vibró otra vez. Esta vez un mensaje de voz de Daniel. Su voz era apenas un susurro. Mamá, no podemos más. Por favor, te lo suplico. El niño, que una vez sostuve en brazos, estaba ahora del otro lado de la línea, convertido en un hombre derrotado. Y aún así, no podía perdonar tan fácilmente. Apreté el relicario hasta que me dolió la palma de la mano. Que aprendan, susurré. Que aprendan lo que significa menospreciar a una madre. Me senté en la banca del jardín, dejando que el viento acariciara mi cabello. Y esperé. Sabía que lo peor aún estaba por venir.
El timbre de la puerta sonó al caer la tarde. No era un sonido habitual. La mayoría de mis visitas llegaban con una llamada previa. Me levanté despacio, sintiendo en la palma de mi mano la huella del relicario que había estado apretando durante horas. Me asomé por la ventana. Era Daniel. Su figura encorvada en el porche parecía la sombra de aquel joven que un día juró que nunca me haría daño. Sus hombros temblaban, y su traje arrugado daba la impresión de que se había vestido a toda prisa. Abrí la puerta con calma. No dije nada. Lo dejé hablar primero. Mamá. Su voz era un susurro ronco. Por favor, escúchame. Tenía los ojos enrojecidos. Las ojeras profundas le daban un aire envejecido, como si hubiera cargado años de culpa en un solo día. Sabemos que lo arruinamos. Lo sé. Dijo con las manos temblorosas. Pero no puedes hacer esto. Nos estás destruyendo. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo frente a mí. El hombre que siempre se mostraba altivo, que me decía con condescendencia, «No te metas, mamá», ahora lloraba como un niño a mis pies. Allison, está inconsolable. Matthew, no quiere hablar con nadie. Los invitados se fueron. Se acabó todo. Su voz se quebró. Hazlo por mí, mamá. Por favor, hazlo por la familia. Me quedé quieta en el umbral, con la luz del atardecer bañando mi rostro. Por un instante, pensé en alargar la mano y ayudarlo a levantarse. Pensé en las noches en que lo acunaba cuando tenía fiebre, en las veces que le aseguré que siempre estaría para él. Pero me contuve. ¿Familia? Mi voz salió baja, casi un susurro, pero con un filo que lo hizo estremecerse. Daniel, la familia no destruye a su madre. La familia no la veta del día más importante de su nieto, después de que ella lo diera todo. Él alzó la vista, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Mamá, me equivoqué. Fuimos unos ingratos, pero no lo hagas más difícil. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro no mostró emoción alguna. Daniel, dije con un tono tan frío que hasta yo me sorprendí. Tú me destruiste en el momento en que me prohibiste ir a la boda de mi nieto. Sus labios temblaron como si hubiera recibido un golpe físico. Mamá, por favor, susurró. Dame una oportunidad de arreglar esto. Negué lentamente con la cabeza. Las oportunidades se terminan cuando la traición es demasiado grande. Un silencio denso cayó entre nosotros. Afuera, las rosas mecían sus pétalos con el viento, como si aplaudieran en silencio mi decisión. Daniel se quedó arrodillado, derrotado. Por primera vez en años, no sentí lástima. Sentí paz. Levántate, Daniel, dije con voz firme, porque ya no soy la mujer que siempre te levantaba del suelo. Cerré la puerta despacio, dejando a mi hijo en la penumbra del porche. Por primera vez, no fui yo quien se quedó fuera. Una semana después de la boda fallida, la casa estaba en silencio. Ni llamadas, ni mensajes. Daniel no se atrevió a aparecer de nuevo en mi puerta. Allison, bueno, probablemente aún estaba culpándolo por el desastre. Y Matthew guardó silencio. Hasta hoy. El teléfono vibró. Un solo mensaje. Gran, lo entiendo ahora. Lamento todo. Perdón. Leí las palabras 1, 2, 3 veces. Mi nieto, el mismo que permitió que me apartaran como si fuera una carga, ahora suplicaba desde las cenizas de su gran día. Apreté el relicario en mi cuello. Podía escuchar la voz de mi esposo en mi mente. A veces, Margaret, hay que perderlo todo para ver quién queda de pie. No sentí rabia. Tampoco alivio. Solo una calma fría que me abrazaba el pecho. Con un gesto firme, borré el mensaje. Me levanté y caminé al jardín. Las rosas estaban en plena floración, brillando bajo la luz dorada del atardecer. Espero que algún día lo digas de verdad, susurré. Y con esa frase, entré de nuevo en la casa, cerrando la puerta a mis espaldas. Por primera vez en años, supe que no necesitaba a nadie para estar en paz.